Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Qué importante es la alimentación para el ser humano. Sabemos los seres humanos lo importante que es verdaderamente nutrirnos bien. Hoy vamos a explorar un poco la historia de la alimentación y también la importancia de la nutrición en los niños que empiezan su etapa de vida y que deben estar fuertes para todo el proceso de crecimiento que les espera. Para ello, un invitado desde Ciudad de México, el doctor Salomón Chamos, estará con nosotros. Nuestro oxígeno por todo el ar, con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan. El cuerpo humano es una máquina de diseño perfecto en la que los diferentes órganos asumen funciones que nos permiten desarrollar nuestro día a día con plena normalidad. Pero para que todo funcione bien hacen falta los nutrientes, pero también se dice que no por comer más vamos a obtener más nutrientes. De este tema nos va a hablar el doctor Salomón Chamos. Bienvenido al programa Nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. Marian, Carlos Alberto, es un placer estar en este programa desde Ciudad de México. Y bueno, además en el marco, estamos justamente dentro de lo que son los tiempos del 11º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez, en el que está organizado por la Fundación ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños, en el que uno de los temas importantes que se ha tratado es el de la alimentación y la salud para la vida de los niños, la importancia que esto tiene. Y hoy vamos a compartir con ustedes lo que se ha presentado, lo más importante que se ha presentado en este Congreso Mundial, que es de suma importancia para el desarrollo del talento de la niñez. Doctor Salomón, es un privilegio para nosotros tenerle hoy en el programa Nuestro Oxígeno. Sabemos de lo estudioso que es usted, investigador, es doctor en filosofía de la ciencia, con especialidad en filosofía e historia de la alimentación en México. Antes de hablar de este importante evento en el cual están ustedes, que es un evento que reúne precisamente conocimientos, experiencias para sacar conclusiones y al mismo tiempo aplicar soluciones en el tema de la alimentación, hablemos un poquito de la historia. ¿Cuál es la historia de la alimentación en la humanidad? Claro, es muy importante hablar acerca de la historia, porque a veces damos por hecho muchas cosas que tienen que ver con la alimentación. Es muy conocido por todos que la alimentación es fundamental para poder vivir. De hecho, es uno de los factores que tienen que ver con la supervivencia del ser humano. Es menos conocido la relación que tiene la alimentación con la salud, aunque cada vez más hay personas que empiezan a preocuparse por lo que comen, y de hecho también vamos a hablar acerca de este tema, pero lo que casi no se conoce es que la alimentación como tal es fundamental para formar seres más disciplinados, más conscientes, para forjar nuestra voluntad, nuestra fuerza de voluntad, nuestro libre albedrío. Y esto tiene que ver con la historia de la alimentación, porque partimos desde la pregunta, no solamente qué es la alimentación, que es importante definir también qué es la alimentación, pero creo que la pregunta fundamental aquí es ¿para qué es la alimentación? O sea, ¿para qué nos alimentamos los seres humanos? Y esta pregunta, esta interrogante, es una reflexión que los seres humanos han tenido
desde pues el principio de los tiempos, y que aquí vemos que el progreso, especialmente en temas de alimentación y salud, no necesariamente es lineal ni va de acuerdo con la historia. Esto quiere decir que no por el hecho de estar viviendo ahora en el siglo XXI y con todas las tecnologías que tenemos y con todo el desarrollo que tenemos en muchos ámbitos, no por eso tenemos un mayor progreso que las culturas ancestrales. Por ejemplo, vamos a hablar de las culturas ancestrales de América, como pueden ser los mayas, los incas o los toltecas, que vivieron más en la zona de México, por ejemplo, en donde todas estas culturas le daban un peso y una importancia a la alimentación, no solo para sobrevivir y para vivir, como muchos lo hacemos hoy, que es pues realmente comen para vivir, sino más bien desde estas otras dos perspectivas, en donde comer implica estar sano y por lo tanto hay que comer por comer, sino fijarnos qué es lo que debemos comer para lograr verdaderamente esta salud. Y por otro lado, el hecho de que la alimentación sirve para formar el espíritu de la persona, para formar esa fuerza de voluntad que necesitamos y que nos diferencia de los animales. Entonces, esto es algo acerca de lo que vamos a hablar y son los temas que hemos estado tratando en este 11 Congreso Mundial para el Talento de la Niñez. Y bueno, pues la historia de la alimentación es tan antigua como la misma humanidad, porque pues desde que somos seres humanos necesitamos comer, necesitamos de los alimentos. Y lo interesante aquí también es que hoy en día pues se conoce mucho más acerca de la nutrición. La nutriología es una ciencia pues más moderna que pues se ha dedicado a estudiar todos los nutrimentos que necesitamos los seres humanos para vivir plenamente, identificar cuáles son estas sustancias, dónde se encuentran, qué funciones tienen en el organismo. Entonces también algo que es muy interesante es hacer esta distinción entre alimentación y nutrición, porque muchas veces damos por hecho o pensamos que son lo mismo, y aunque sí están muy relacionadas y una depende de la otra, la nutrición depende de la alimentación, realmente hay una diferencia muy importante y también nos gustaría tratar este tema con todos ustedes que nos escuchan amablemente y bueno, es un placer estar aquí. Doctor Salomón, definitivamente es importantísimo alimentarnos, pero ¿cuándo realmente nos estamos nutriendo? Porque a veces incluso comemos por comer, ni siquiera estamos siendo conscientes de ese momento, ni mucho menos de qué está ingresando a nuestro organismo y por qué debemos ser más conscientes acerca de una buena nutrición y entender nuestro cuerpo como esa máquina que va a funcionar si le das los nutrientes que ella necesita. Así es, Marian. Esto es muy importante. Las antiguas culturas, especialmente entre los mayas, los incas, esto lo tenían muy claro, en el sentido de que ellos sabían, aunque a lo mejor no conocían perfectamente cuáles eran los nombres de los nutrimentos y el aspecto bioquímico y fisiológico que hoy se conoce, pero ellos sí sabían muy bien que no necesitamos tanto los alimentos como tal para vivir sanamente, es decir, no necesitamos de las pizzas y las hamburguesas o de, no sé, las frutas, las verduras, cualquier alimento que queramos mencionar, no es eso lo que nuestras células necesitan. Al final de cuentas, las células lo que necesitan son los nutrimentos y eso es lo que les tenemos que dar. Ahora, la mejor forma de obtener estos nutrimentos es a través de la alimentación, porque también hoy se sabe que podríamos desarrollar un suero, inyectárnoslos, ponérnoslos intravenoso y con eso ya tendríamos todos los nutrimentos, como lo hacemos, por ejemplo, con los enfermos que no pueden ingerir sus alimentos y que los tenemos en los hospitales,
y los tenemos con todos los nutrimentos que requieren para que estén vivos. Sin embargo, se sabe que esto no funciona así porque el ser humano tiene un aparato digestivo que es fundamental, y este aparato digestivo es el puente entre la alimentación y la nutrición. Fíjense qué interesante es esto. La alimentación como tal es un proceso totalmente consciente, voluntario, en donde uno elige. De hecho, alimentación es elección. Uno elige qué es lo que va a comer, cómo lo va a comer, cuándo lo vamos a comer. Claro, esta elección se encuentra hoy más que nunca en las sociedades actuales, por ejemplo, pues en todos los países de Latinoamérica, pero a nivel mundial por la globalización. Esta elección se encuentra muy afectada por la influencia que tienen los medios de comunicación, los anuncios que hay en la televisión, los espectaculares en la calle, lo que escuchamos en la radio, en las redes sociales, en donde nos bombardean con todo tipo de publicidad acerca de alimentos que no necesariamente son saludables, y todo lo que hacen las empresas por vender alimentos ricos en azúcares, en grasas saturadas, en harinas refinadas, que no nos hacen ningún bien. Y lo interesante es que a pesar de todo ese bombardeo publicitario que nos asedia hoy en día, el ser humano sigue teniendo esta capacidad de elegir, porque la alimentación es totalmente un proceso consciente y tiene que ver con nuestra fuerza de voluntad. Y cada uno de nosotros puede decidir al final qué es lo que va a llegar a su mesa y qué es lo que vamos a consumir. En cambio, la nutrición es el resultado de la alimentación. La nutrición es totalmente involuntaria. Yo, por ejemplo, en este momento no estoy comiendo, por supuesto, porque estamos aquí en el programa de radio, pero seguramente mi aparato digestivo está trabajando con los alimentos que he consumido en las últimas horas, y esto no depende de mi voluntad, y no puedo decirle a mi hígado que deje de trabajar o a mi intestino delgado. Entonces, la nutrición es más bien un proceso inconsciente, involuntario, y que es el resultado de la alimentación. Entonces, la alimentación es la causa y la nutrición es el efecto. Y esto lo sabían muy bien de una manera intuitiva, y gracias a todos los estudios que tenían los antiguos, especialmente en nuestro continente, en el continente americano, que ha tenido grandes culturas que pues desarrollaban un sentido muy especial sobre los temas de la alimentación. Y por eso, por esta relación que hay entre alimentación y nutrición, es que debemos incidir en la educación alimentaria, en la importancia que tiene la alimentación desde la niñez, porque esto es algo que puede cambiar completamente al mundo, y también lo vamos a explicar más adelante. Amemos la vida a partir de una sana alimentación. Espacio, suelo, agua y sol. Lo necesario para una buena agricultura urbana. Proyecto Amor. Qué importante todo esto que usted nos cuenta, porque realmente nos hace reflexionar. No solamente es consumir alimentos que a veces no tienen nutrimentos, no tienen nutrientes, y a veces nos llenamos, a veces le damos gusto al paladar, pero no alimentamos, no nutrimos verdaderamente nuestro organismo. Hay frases muy, pero muy antiguas de médicos de otras regiones del mundo, que, como Hipócrates, que vivió entre los años 460 y 380 a.C., pues una frase muy corta y muy sencilla que dice que tu alimento sano sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento sano, para tener una buena salud. Y a veces nos olvidamos de ello. Y hoy en día, por los afanes, por la vida agitada, estresada,
compromisos, preocupaciones, tensiones, incertidumbres, entonces despistamos, si se puede utilizar ese término, un almuerzo con una bebida azucarada y con un alimento empaquetado que tiene una cantidad de información, pero al final no tiene nutrientes, tiene grasa, tiene azúcares y tiene otras sustancias. Hablemos un poco de esto. ¿Por qué nuestros antiguos, usted se refería a los mayas, a los aztecas, a los toltecas, y sabían precisamente y cultivaban todos los alimentos nutritivos que ellos podían consumir, pero hoy el hombre moderno, hoy en las grandes ciudades, hoy prácticamente nos estamos olvidando de la verdadera alimentación, de la alimentación inteligente, de la verdadera nutrición? Es más, nos estamos olvidando de dársela a los niños balanceada. Y hay obesidad en los niños, en cifras alarmantes, y obesidad en los adultos. Entonces, y desnutrición también, de mucha desnutrición en todas las edades. Hablemos un poco de esto, doctor Salomón, que ustedes pues realmente están reflexionando en este importante congreso internacional y sobre todo pues están hablando un poquito de la historia, porque para conocer el presente y mejorar, digamos, la situación actual, también tenemos que hacer un poco de referencia a estas culturas y también a estas frases como las de Hipócrates, que no pierden vigencia a pesar del tiempo. Así es, Carlos Alberto, 2500 años aproximadamente después de esa cultura helena de los griegos, en donde, por ejemplo, Pitágoras no solamente se destaca por sus conocimientos, por ejemplo, en matemáticas y en otras ciencias, sino que también él fue vegetariano, fue muy consciente de su alimentación, y todavía esas palabras de Hipócrates están vigentes en todo el mundo, porque Hipócrates no solo es considerado como el padre de la medicina actual, sino que además los médicos, cuando se titulan, por lo menos aquí en México, hacen este juramento hipocrático, recordando pues a este padre de la medicina. Y tal vez lo que se ha olvidado es justamente lo que usted decía, ¿no? Esta frase maravillosa de Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, y que además, por ejemplo, Maimónides, quien fue un filósofo y médico en el siglo de oro en España, él decía, basándose en la medicina hipocrática, que mientras haya enfermedades que puedan ser tratadas con alimentos, es mejor no usar medicamentos. Fíjense qué maravilloso es esto. O sea, realmente utilizar la alimentación para vivir sano, para vivir de manera saludable. Y tanto Hipócrates como Maimónides sostenían que no necesitamos de ningún medicamento si nuestra alimentación es adecuada, y por eso también está esta frase famosa que dice que una manzana al día mantiene al médico alejado de nuestra casa, ¿no? Porque se refiere a que si sabemos comer, vamos a tener salud. Entonces, este aspecto es muy importante, y quiero aquí quiero mencionar un libro que se llama Educación para el Talento y la Paz, que está escrito por Marianilda Serfar-Buluy y por José Miguel Esborrón de Andrade, y que, bueno, ellos dicen, nos recuerdan que entre los grandes retos de la humanidad en este nuevo milenio, ahora que estamos pues ya en este siglo XXI, entre los grandes retos se encuentran la restauración y conservación del equilibrio ecológico en el sistema Tierra y el logro de una salud individual, social y ambiental. Ellos nos recuerdan que desde 1972 esta temática se ha difundido, se ha popularizado, y, por ejemplo, se han desarrollado las llamadas Cumbres de la Tierra, por ejemplo, desde la de Río de Janeiro, que se celebró en 1992, o la Conferencia de Kioto en 1998, que han sido ampliamente divulgadas, y la mayoría de los gobiernos del mundo han firmado convenios para la conservación de la biodiversidad, también en cuanto al cambio climático.
Y bueno, sí es cierto que la humanidad está cada vez más consciente que el ambiente es integrante del ser humano. Y esto tiene que ver con una ecuación que está en la literatura de un sabio filósofo francés que tuvo mucha influencia en América Latina, que es el doctor C. Renaud de la Ferrière, que decía, esta ecuación es muy interesante porque dice espíritu más cuerpo más ambiente igual a usted. O sea, si queremos saber quiénes somos, pues tenemos un espíritu, un cuerpo, pero también hay un ambiente que nos rodea y todo eso junto somos nosotros. Y lo más interesante y a donde quiero llegar con todo esto es que en este mismo libro, Educación para el Talento y la Paz, estos autores nos dicen que para que esta conciencia ecológica y ambiental que está adquiriendo gran parte de la humanidad sea efectiva y transformadora, es necesario que sea aplicada a la existencia cotidiana y vivencial a través de acciones concretas. Necesitamos acciones concretas. ¿Y saben qué? De estas acciones concretas, la alimentación es tal vez la más importante y es la que tenemos olvidada. Sí, queremos ser muy ecologistas y buscamos todo lo que sea para frenar los efectos del cambio climático y sí queremos proteger a los animales, a los tigres de Bengala y a tantas especies que están en peligro de extinción. Pero, ¿qué estamos haciendo con la alimentación? Nos estamos acabando al planeta y muy pocos se fijan realmente y ponen atención en la alimentación. Si cuidáramos lo que comemos, la mejor forma de empezar a cuidar a nuestro planeta Tierra es a través de la alimentación. Y esto lo debemos de enseñar desde la niñez, debemos hacer conciencia de esto. Si no cambiamos nuestros hábitos alimentarios, por más que hagamos todo lo que hagamos con respecto al cambio climático, nos va a ganar y vamos a vivir catástrofes de las que va a ser muy difícil que salgamos y estamos ya muy cerca de esas inundaciones masivas y de estos cambios en el clima que nos van a llevar a crisis de agua, crisis de alimentos. Entonces, todavía estamos a tiempo y la mejor forma de hacerlo es cada uno de nosotros, desde nuestra mesa, desde el control de lo que ingresa a nuestras despensas en casa, de lo que compramos, de lo que queremos que llegue a nuestras bocas. Ese control todavía lo tenemos a pesar de las influencias de la publicidad masiva que tenemos en todo el mundo con los alimentos. Estamos a tiempo para hacer este gran cambio. La alimentación es fundamental, es uno de los pilares de la salud, no solo de la salud del ser humano, sino también de la salud de la tierra. Si el mundo, hoy en día seguimos siendo una minoría muy pequeña, los vegetarianos. Si lográramos cambiar esta proporción, el mundo cambiaría radicalmente. De hecho, la alimentación también nos lleva hay muchísimos estudios de cómo la alimentación tiene que ver con nuestros estados de ánimo y una alimentación densa, una alimentación basada en productos de origen animal. Hay muchos estudios que hablan de cómo esto lleva a mayor violencia. Nos hacemos más agresivos, nos volvemos menos sensibles y cómo una alimentación basada en productos de origen vegetal, al contrario, nos hace más receptivos, nos acerca más con pues, los demás seres vivos, con los animales, pero también con los seres humanos, nos da una mayor convivencia. Entonces, todos estos temas son muy importantes para que los pongamos en la mesa. Y ponerlo en la mesa me refiero a que ahí donde están los alimentos hay que poner mucha atención. ¿Qué alimentos queremos que lleguen a nuestra mesa y qué alimentos no? Recuerden, no hay alimentos buenos ni malos.
no hay alimentos superiores ni alimentos inferiores, no hay alimentos que sean más buenos y otros más malos, no, los alimentos son como son, cada uno responde a su esencia y a su origen. Y así como hay alimentos de origen animal, y hay alimentos de origen vegetal, y hay alimentos que vienen derivados de las carnes, del huevo, de los lácteos, o alimentos que vienen de las frutas, de las verduras, de las microalgas, de tantas cosas. Cada alimento es diferente. Y como cada alimento es diferente, cada alimento tiene una composición nutrimental distinta, y cada alimento tiene tiempos y maneras de digerirse en nuestro cuerpo, y cada alimento tiene una forma diferente de ser asimilado. Y esto es lo que tenemos que tener conciencia. O sea, no tanto de decir, este alimento es mejor que este. No, cada alimento es lo que es. Pero como son diferentes, entonces tengo que elegir. Doctor Salomón, gracias por habernos acompañado en este programa, por sus reflexiones, enseñanzas. Qué importante es reconocer que estamos en este momento necesitados de nutrirnos realmente, de obtener lo que nuestro cuerpo sí necesita y no alimentos extras, porque de allí que cuando comemos demasiado nos alimentamos a base de productos no sanos como los ultraprocesados, pues no estamos contribuyendo en realidad a nutrir nuestro cuerpo y lo que estamos dando son cosas que no necesitamos a nuestro organismo. Doctor Salomón, ¿cómo contactarse con usted? Simplemente pongan en los buscadores Congreso Talento, todo seguido Congreso Talento, y van a entrar a la página que es congresotalento.org, congresotalento.org, y ahí pueden encontrar los datos de la Fundación ELIC a nivel mundial, y está nuestra sede en Colombia. Estamos en Bogotá, estamos en Medellín, y se pueden acercar, y ahí tenemos talleres de alimentación y de cocina vegetariana que seguramente van a ser de gran utilidad, porque hay que saber también cocinar. En la alimentación es muy importante la cocina, la gastronomía, así que los invitamos, acérquense. Ahí van a obtener, por ejemplo, tenemos un taller muy bonito que se llama Nutricolor, que es para hacer las loncheras de nuestros niños, loncheras saludables, qué tenemos que poner en el lunch de nuestros niños cuando se van a ir a la escuela. Entonces hay un taller muy bonito que tenemos para eso, así que los invitamos a buscarnos ahí en Congreso Talento, y si me lo permiten, pues nada más también dar un número de teléfono allá en Colombia, que es el 315-88-27-971. 315-88-27-971. Ahí les pueden dar toda la información. También es un número de WhatsApp, y el que quiera puede pedir información acerca de los temas que tocamos hoy. Así que muchas gracias a este gran programa, Nuestro Oxígeno. Felicidades por la labor, Carlos Alberto, Marian. Un placer haber estado con ustedes. Gracias, doctor Salomón Chamoch, desde Ciudad de México. Lo mejor de lo mejor para usted siempre. Y lo dejo con 3 frases. Frases para la reflexión, frases para mejorar nuestro estilo de vida y para lograr una mejor salud personal. Dime lo que comes y te diré quién eres. Aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad. Y esa frase tan antigua, pero tan vigente, de Hipócrates: que tus alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean tus alimentos. Muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Nuestro oxígeno. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.